La trágica noticia se multiplicó rápidamente en todos los medios periodísticos de la Argentina. En pocos minutos, la última ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires pasó a ser el epicentro de todos los informativos. Las imágenes eran escalofriantes. Pasaron 10 años de ese martes que cambió la vida de muchas familias que aún hoy se encuentran sin respuestas. Recorrimos los casi 300 kilómetros que separan a Patagones de Bahía Blanca para intentar explicar la historia de una ciudad que cambió su nombre para siempre. Esta es la escuela media número 2 en la actualidad. Los nombres de Federico, Sandra y Evangelina están pintados en muchas de las paredes del establecimiento, donde también hay otras leyendas que los recuerdan. Rodrigo Torres, uno de los 2 compañeros de Juniors que resultaron con heridas muy graves, recuerda cada uno de los detalles de aquella trágica mañana. Me levanté y no soy de los chicos que piden faltar a la escuela. Ese día le dije a mi mamá si podía faltar, y obviamente me dijo que no, así que bueno, me cambié todo y salimos. Llegando a la escuela, adentro ya, entré ya al aula, me quedé hablando con Nico, y cuando ellos salen, yo estoy entrando recién al aula, y me dicen, ¿viste el camperón que trajo Junior? Fíjate, me dice. Bueno, entré y para mí era un camperón. Izamos la bandera, volvemos, y en el momento que estaba por llegar la preceptora a tomar asistencia o el profesor, fue cuando aprovechó él a disparar hacia todos nosotros. En el primer disparo pensé que era una broma, es más, me reí con Fede, nos empezamos a reír los dos juntos. Y en el segundo disparo, cuando efectuó el segundo disparo y salta la vaina de la bala, me di cuenta que era un arma de verdad.
Y ahí fue donde me curó la cabeza y me tiró al piso. Y bueno, he recibido 2 impactos igual, en el tórax y en el abdomen. Ahí fue donde me desmayo y después me despierto y lo veo a Fede y a Pablo arriba de Fede. Y ahí empezó a vomitar mucha sangre. Y es cuando me doy cuenta que había recibido 2 impactos de bala. Salgo y lo encuentro a Junior arrodillado y lo abrazaba a Dante. Primero veo a los 2 preceptores que les pedí ayuda y no estaban congelados, no se movían. ¿Alcanzaste a ver, digamos, vos hablabas por ahí de Federico, de Pablo, ¿alcanzaste a ver a los demás que habían quedado heridos? ¿O las chicas que murieron? Sí, cuando salgo no quedaba nadie en el aula más que los heridos y los que habían fallecido. Su madre, Nina Rivas, todavía parece reprocharse el no haber dejado faltar a Rodrigo ese día a la escuela. Sin embargo, se nota en un suspiro que parece ser eterno el agradecimiento a Dios de poder tener a su hijo a su lado. En realidad es un día que nos marcó para siempre y nos marcó la vida para siempre y la verdad nos cambió la vida para siempre. Fue un día terrible para mí. Se levantó para decir, no quiero ir a la escuela. Digo, no, mira, a la escuela hay que ir porque si vos faltás, después se te agotan las faltas. Hoy pienso y digo, si yo le hubiese permitido faltar ese día, no hubiese pasado por lo que pasó, ¿no? ¿Viste esas cosas que vos ves en las películas? Porque decís, nunca te va a pasar. La verdad que yo pensé que jamás iba a pasar, por eso me parecía estar viviendo un sueño. Entro a la escuela, era un caos, era gente, era los bomberos, era la ambulancia, era la policía. Corría, yo no encontraba a mi hijo. Era desesperante. Y no sé, entré a la escuela y yo dije, algo le pasó, ¿viste? Cuando, sí, le pasó. Nada, yo lo único que quería era verlo y ver cómo estaba. ¿Viste? Algo que yo sentía como mamá que las cosas no estaban bien. Cuando ingreso, lo veo a Rodrigo en una camilla llena de sangre, con oxígeno, con cosas. Y fue eso. Luego, viste, esta cuestión de esperar y ser días eternos para mí, ver si iba saliendo día tras día, ver el parte médico, esperar el parte médico a ver cómo iba. Había un día que estaba bien, un día que iba para que levantaba temperatura o que lo volvían a quirófano. Cerca de las 8 de la mañana, a pocos minutos de haberse producido el hecho, el pequeño hospital Pedro Ecay se transformó en el punto de encuentro. Los padres de los alumnos, compañeros de la escuela y vecinos se agolparon para saber qué era lo que estaba pasando. Oscar Lozano, cirujano de nacionalidad peruana y casado con una maragata, se asentó en la ciudad para realizar sus últimos años como profesional, en un lugar tranquilo. Nunca hubiese imaginado llegar a su trabajo y encontrarse con semejante historia. Y para mí una fecha realmente difícil de olvidar, ¿no? Yo pensé que se trataba de un accidente de caza, que es un deporte que se practica mucho acá. Y como mi casa al hospital queda a 5 cuadras, llegué en el momento. Cuando subo la escalera, el médico que estaba de guardia me dice, Oscar, metele que un chico se está muriendo. Me encuentro con un chiquito, un pequeño, se veía muy pequeño, en el quirófano y me dice, por favor, no me dejes morir.
Les cuento que Pablo tuvo mucha suerte. Ese día había un anestesista en el hospital antes de la hora prevista para el quirófano. Y ese día operaban a una paciente RH negativo, que había depositado sangre para su operación. Pablo Saldías era RH negativo. Al día siguiente de la operación, cuando nadie daba nada por la vida de Pablo, me acerco a verlo a él y Pablito, que era un chico de 45 kilos de peso, muy delgadito, me miró, él me reconoció, un chico muy inteligente, y ponía su puño en el corazón y me lo hacía así, me lo dedicaba en forma de agradecimiento. Y él siempre le decía a Pablo, mira, Dios por algo ha hecho que vivas. Se dieron muchas coincidencias para que con todo lo que vos tuviste puedas vivir. Así que te quiero arrancar una promesa, que seas un hombre de bien. Para Pablo Saldías y Rodrigo Torres, no habrá tiempo de agradecerle a los médicos que los atendieron y a los hospitales de Patagones y Viedma. Ese día, el puente que cruza el río Negro dejó de ser un lugar de esparcimiento para transformarse en el camino que separaba la vida de la muerte. Mientras Pablo y Rodrigo luchaban por salvarse, 3 familias recibían el golpe más duro de sus vidas. Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez habían muerto en el aula como consecuencia de los disparos recibidos. Marisa Santa Cruz y Tomás Ponce evitan en todo momento recordar el llamado que los alertó de la tragedia, sus rostros llenos de lágrimas, de tristeza y de impotencia, una sensación que solo ellos pueden expresar. Para nosotros todos los días, yo lo he dicho todos los días, es 28 de septiembre. No es que esperamos esa fecha para sentir el dolor, no, el dolor está desde el primer día y esta sensación de la impunidad con que se manejó todo, entonces el dolor es como que ha ido creciendo en vez de disminuir. Te das cuenta que por ahí las vidas humanas no valen nada para algunas instituciones, porque yo desde el primer momento sostuve las irresponsabilidades que cometió Dirección General de la Escuela. Ellos ordenaron sumarios que aún hoy, a cumplirse 10 años, no fueron terminados. O sea, que no quieren admitir la culpabilidad que tienen en decir nuestros empleados tuvieron culpa. Tienen que asumir hoy, este 28, a 10 años. Espero que hagan una reflexión. Me dijo una inspectora que iban a hacer una reflexión por la paz. No, le digo yo. Hagan una reflexión, hagan un mea culpa público. Eso va a servir a nosotros, las víctimas, a los chicos. Eso va a servir.
pasa es que Junior cambió a partir de estar con Dante. Dante fue el que pensó, que eso lo sostienen los chicos, no lo sostengo yo, que el que pensó esto. Y es como que lo empujó a Junior a realizarlo. Pero bueno, fue Dante, en un chico que sabía tirar muy bien, que no creo que lo haya aprendido en los videojuegos. Porque para tirar la forma que él tiró, en todos los casos a matar, había practicado mucho. Un mes antes de cumplir los 16, sabiendo que de esa forma era inimputable, yo creo que también eso se pensó. Por lo menos Dante lo pensó por él. El problema lo tenía, había que darle el empujón, él siempre quiso matar. No sé, tu hijo es lo más sagrado que tenés, y amás a tu hijo y está anunciado un suicidio, ¿qué vas a hacer? Lo imposible para no brindarle nada donde lo pueda llegar a concretar. El padre Junior le dejó el arma y los 3 cargadores. Ojo, estamos hablando que se iba a suicidar, es tu hijo, no que va a atentar contra el otro. La mamá de Dante, por ejemplo, el 28 de septiembre no lo fue a buscar a Dante a la escuela. No. Lo fue a buscar al río. Después de la masacre, ella fue a buscar a su hijo al río. Es algo que vivís día a día, no está bien que el 28 es el día de, digamos, de aniversario, pero el día a día que se vive del dolor es siempre igual. Hubiese sido más suave si la responsabilidad de aquellos que estuvieron en el medio se hubiese quedado demostrada, uno tuviera un poco más de tranquilidad de que realmente las cosas fueron así. En cambio, así mezclan todo va a parar a una mezcladora de la vida y no es lo correcto. Desde el inicio de la mañana, desde cómo fueron las cosas, desde cómo se sucedió todo, de cómo nos quedamos abrazados entre nosotros como familia, destruidos, y ni siquiera sabíamos que un helicóptero estaba cargando, por orden del jefe de Prefectura Naval Argentina, Carlos Fernández, Maragato Mal, estaba cargando un helicóptero, la familia y las pertenencias del asesino de nuestro hijo y de las nenas también, y de todos los que quedaron tan gravemente heridos, tanto en el cuerpo por sus balas y también mentalmente por el daño que le hicieron. Entonces, mientras que nosotros queríamos calmarnos entre familias, abrazándonos, ellos estaban pensando cómo ya protegerse para que todo acá no ocurrió nada, todo pasó. María de los Ángeles, tía de Evangelina, suspira como tomando fuerzas. Se traslada imaginariamente al pasado y cuenta lo difícil que fue para su sobrina sobreponerse a muchas enfermedades y problemas familiares hasta poder festejar sus 15 años, y que de un día para el otro su vida se terminó. Nuestra familia en sí nunca va a volver a vivir ese día como cualquier día. Se nos perdió alguien muy importante. Era una nena muy saludable, muy buena. Era una nena que ayudaba a su abuela, era la que la atendía, la limpiaba, la cambiaba, la levantaba. Y era una nena muy querida. Mira, ese día para mí fue terrible porque yo aparte tenía mis hijos en la escuela. Y bueno, levantándome, como siempre me levanto a 6 de la mañana, viene una vecina a informarme que había habido un accidente y me dice, hubo un tiroteo en Malvinas.
De esa manera me enteré yo del accidente. Cuando llego allá, me tomé un taxi, por supuesto, asustada porque me habían dicho que era una de mis hijas. Y llego allá y uno de los bomberos, en ese momento no recuerdo quién era, me dice, por favor, negrita, acércate que no podemos sacar a tu primo de la ventana, está aferrado a la ventana. Y nunca en mi vida voy a olvidarme de las imágenes que vi, porque no se supera, es muy triste. Entonces, vos decís, se fueron 3 vidas y las 3 vidas se fueron en vano, porque no hubo justicia de ningún tipo. Patagones ya no volvió a ser el mismo, nunca más. Nunca más, y por el simple hecho de que acá jamás se había derramado sangre de esta manera. Esa mañana, te digo, acá fue un caos. Todo Patagones lo sufrió. Hasta aquellas personas que no eran familiares lo sufrieron. Yo sé que podemos cometer errores, pero les preguntaría, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban, papás? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban si ese chico tenía inquietud, o si a ese chico se lo molestó, o si a ese chico se lo hirió? ¿Dónde estaban? ¿No se sentaban a hablar? ¿No lo escuchaban? ¿No lo veían? Eso se lo preguntaría a los padres. A él le preguntaría, tanto odio, ¿por qué? Tal vez porque le faltó amor a él por parte de los padres. No lo sé. Le preguntaría, ¿cómo hiciste para conseguir el arma? Con tanta facilidad tu padre te la dejaba a mano. Tan irresponsable era tu padre. A la jueza le preguntaría, ¿usted tiene hijos? ¿Alguna vez le tocaron el alma de sus hijos? A pesar de todo lo que pasó, los habitantes de Patagones demuestran su indiferencia, reflejando en cada uno de sus dichos el desinterés de saber cómo vive Junior hoy. Bueno, las demandas se encuentran lamentablemente con un notable o considerable atraso en cuanto al estado procesal, por un cúmulo de factores. Principalmente nos costó poder notificar, e incluso en todas las partes, en todas las causas todavía no están todos notificados, porque existían distintos demandados. Por caso, la Prefectura Naval, los padres de Junior, que fue bastante dificultoso poder notificarlos, y la provincia de Buenos Aires por ser la propietaria del establecimiento educativo donde ocurrió este lamentable hecho. A días de transcurrido el hecho, incluso años se puede decir hoy también, y cada vez que se aproxima esta fecha, los chicos siguen manteniendo esas afecciones, esos recuerdos, la imposibilidad de conciliar el sueño, bueno, o se despiertan abruptamente. Todo esto, a pesar de este tiempo, el daño, lejos de haberse desaparecido, digamos, hasta en algunos se ha acrecentado. La doctora Ramallo no tenía tampoco mucho más para poder continuarla, porque había una causal objetiva de inimputabilidad. No olvidemos que Junior era menor de 16 años y para nuestra ley penal es un menor no punible. Con lo cual, más allá que acreditar el hecho y poder eventualmente tomar todas las pruebas que después podían servir de sustento para los reclamos civiles, la doctora Ramallo más no podía hacer. Desde aquel 28 de septiembre de 2004, Carmen de Patagones no es más Carmen de Patagones, ni la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Desde ese día, Patagones será recordada como la ciudad donde Juniors mató con una pistola a 3 de sus compañeros adentro de una escuela. La historia con un final que nadie quiso, la historia de un pueblo que cambió su nombre para siempre.